Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un personaje bastante interesante. El judío errante, el mito de la eterna culpabilidad. El judío errante es un hombre inmortal de leyenda, cuya historia comenzó a difundirse en Europa en el siglo XIII. Es una figura mítica en el imaginario colectivo de Occidente y aparece en el arte y la literatura antisemita cristiana. La figura del caminante eterno aparece en muchas leyendas y en diversas religiones, donde individuos son condenados a vagar por toda la eternidad por haber cometido una blasfemia o desobedecido a Dios. Ejemplos de estos son Caín en el judaísmo, Píndola en el budismo y Al-Sameri en el islam. En el cristianismo se creó la leyenda del judío errante. Este hombre milenario estaba condenado a vagar por el mundo hasta la segunda venida de Jesús. Aunque no se aclara con exactitud de quién se trata este individuo inmortal, se sabe que más de un individuo se encuentra vagando por el mundo, cada uno llamado de formas diferentes en diversos lugares del mundo. Primeras apariciones. Durante el siglo XVI, empezó a hablarse de un personaje llamado Ahasvero, que podía aparecer en cualquier lugar y momento, y que era en realidad un judío que había sobrevivido desde la época de Jesucristo. Los escasos viajeros europeos que se aventuraban por esos años en Palestina y Jerusalén hallaban siempre de un modo u otro al misterioso testigo de la pasión. En su peregrinaje a la ciudad santa, el noble veneciano Carlos Oranzo explicaba cómo fue abordado por un turco en las callejuelas de Jerusalén. El turco, por una módica suma, se ofreció a conducirle en secreto ante un prisionero extravagante. Se trataba de un individuo alto, con armadura, confinado en una habitación tras gruesas puertas de hierro. Había sido condenado a estar allí, sin comida ni bebida, hasta el juicio final. Pasaba los días caminando sin tregua de un cabo a otro del recinto, gimiendo y golpeándose el pecho. Era conocido como el judío errante. En Europa se sucedieron las apariciones de este personaje. En 1604 fue reconocido en Francia por dos jóvenes gascones. Se trataba de un zapatero, cuya leyenda se acompañó de un cuarteto célebre que presuntamente recitaba a El Viajero. Cuando yo contemplo el universo, creo que Dios me hace servir de ejemplo para testimoniar su muerte y pasión en la espera de la resurrección. En 1774 hubo una nueva aparición ante dos burgueses de Brabante, a los que se presentó como Isaac Laquedem. Origen de la leyenda. Los orígenes de la leyenda son inciertos. Posiblemente uno de los elementos sea la historia de Caín en el libro del Génesis, a quien se le impone un castigo similar. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Génesis 4:12. Aunque sin que el castigo sea interminable, muchos comentaristas han señalado a Oseas 9:17. Mi Dios los rechazará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones, como posible origen de la idea del judío errante. También se ha sugerido que la leyenda proviene de las palabras de Jesús en Mateo 16:28. Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. La creencia de que el discípulo amado de Jesús no moriría era aparentemente lo suficientemente popular en el mundo cristiano primitivo como para ser abordada en el Evangelio de Juan 21, del 20 al 23. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Corrió, pues, entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino:
si quiero que se quede hasta que yo venga. Nombres del judío errante: Ahasverus, Adelki, Larry el caminante, Joseph Cartaphilus, Juan espera en Dios, Michob Ader, Samuel Belibet, Juan de los tiempos. Aunque son 3 a los judíos a quienes se les evoca como los caminantes eternos. Samer o Samar, un judío errante condenado a vivir eternamente y a vagar por haber creado el becerro de oro en tiempos de Moisés. Cartáfilos o Cartáfilo, portero de Poncio Pilatos, quien empujó a Jesús en la espalda cuando lo sacaron para crucificarlo. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Una profecía de Cristo que condenó a este judío a no morir hasta el regreso del mismo, para juzgar a vivos y muertos. Cada 100 años, Cartáfilo sufría enfermedad y angustia de muerte, pero luego se recuperaba y rejuvenecía hasta los 30 años, edad que tenía cuando Cristo murió. Por último, Asuero, zapatero de Jerusalén, que echó a Cristo de un empujón de su puerta cuando éste se detuvo allí a descansar, camino del Calvario, diciéndole: sal cuanto antes, ¿por qué te detienes? Cristo le respondió: yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Algunos añadieron: hasta que no nazca niño alguno, o hasta que la mujer deje de parir. Desde entonces, Asuero comenzó a cumplir esta profecía, peregrinando sin cesar y sin detenerse en ningún lugar. Parecía tener 50 años y gemía frecuentemente por la tristeza que le causaba la memoria de su delito. Se dice que la aparición más resonante y multitudinaria del judío errante se produjo en Hamburgo en 1542, según el testimonio de Paul von Etzing, 1521-1598, un obispo. En su relato sobre la aparición de 1542, destacó que Asuero fue visto por centenares de personas y comunicó sombríos detalles sobre los padecimientos de Jesús. Y así, la leyenda del judío errante nos recuerda la importancia de la redención y la compasión en nuestras vidas. A través de siglos, su historia ha sido contada y recontada, adaptándose y resonando en diferentes culturas y épocas. Nos muestra cómo un relato puede trascender el tiempo, ofreciendo lecciones y reflexiones profundas sobre la condición humana. Espero te haya gustado el video y hasta otra oportunidad.